Eh, Santi, Perdón, no te Santiago, no sé escuchamos. si se está congelando En un el caso, poco el sonido. ¿Podés repetir, por favor, de nuevo lo que venía después del archivo netcdf? Por lo menos a mí se me congeló el sonido. Sí, a mí también. sí, que digamos, esta función consumir servicio espacial es para los servicios de datos satelitales. En realidad la API devuelve un archivo netcdf para esos servicios, pero para que los usuarios no tengan que estar lidiando con eso, esta función, en el caso del lenguaje R, lo que hace es transformar ese archivo netcdf en un objeto de tipo raster, ¿sí? Que se manipula con todas las funciones de la librería raster de R, ¿sí? Bueno, después tenemos una función para convertir una fecha a formato ISO 8601, que es un formato para estándar de fechas, ¿sí? En realidad esta función existe ya en R, pero nosotros lo que forzamos es que esa fecha o fecha hora tenga el time zone UTC, que es lo que manejamos nosotros para lo que es fecha y horas. Y después tenemos una serie de funciones, que esto las voy a explicar todas en general, y voy a explicar el concepto de péntada. Son para transformar y manipular péntadas. Algunos por ahí ya saben lo que son péntadas, pero les explico. Esta es una idea tomada del producto Chirps. El producto Chirps está disponible, está acá todos los días, pero nosotros el que descargamos es el que está disponible por péntadas. Una péntada es un conjunto de 5 días, siempre dentro del mismo mes, aproximadamente 5 días en realidad, porque las primeras 5 péntadas de un mes tienen 5 días, del 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15, del 16 al 20, del 21 al 25, y la sexta péntada va del 26 hasta el fin del mes, sea cual fuere el fin del mes. 28, 30, 28, 29, 30 o 31. ¿Sí? Entonces, las péntadas siempre están, digamos, están dentro de un mismo mes, no cruzan meses ni cruzan años, y como hay 6 péntadas por mes, hay 72 péntadas por año. Entonces, todos nuestros productos están basados en péntadas, ¿sí? Eh, por ejemplo, lo voy a... Santiago, perdón, te interrumpo un Sí, segundo. Hay un par de pedidos para ver si se puede mostrar más grande la letra del código. Si ¿cómo puedes no? hacer zoom, gracias. Ahí está bien. Creo que está bien ahí, gracias. De nada. Sí, gracias. Bueno, entonces, nosotros actualizamos los productos, las estadísticas, los índices, lo de los eventos, todo por pentas. Es decir, nosotros cuando calculamos... De nuevo se está entrecortando el sonido y te estás congelando, Santiago. Santiago, no sé si nos oís, te estás congelando. Disculpen, por favor, estamos tratando de ver qué está pasando. Perdón, ahí volviste, te congelaste por un tiempo largo, Santiago. Por favor, ¿podés arrancar de nuevo? Sí, sí, no, estoy teniendo aparentemente problemas con... Por Ahí supuesto, en el tenía que router me pasar. parece que... Sí. Bueno, lo que yo estoy tratando de mostrar ahora es esto de lo de las péntadas. No sé si vos querés, Guillermo, explicar lo de las péntadas, aunque sea mientras trata de volver a internet, solamente es la parte de eh, cómo se va corriendo péntada a péntada un producto. Bueno, Está en la solucioná página si de los dos. querés lo que tengas que hacer. Santi, Sí, probá quitando tu cámara.
¿O no Sí, podés igual dejar es... de compartir cámara A ver, ahí parece que se volvió a normalizar el... A ver. ¿Me escuchan a Una mí? consulta mientras de Willy Rocha. Sí, te escuchamos, Santi. Dice Ahí una, parece que volvió, que normalizó. sí, sí, al menos yo te escucho bien. Pero hay una consulta de Willy Rocha que dice que no encuentra todo el código, solo hasta la parte C. ¿Puedes pasar el link que abriste, Willy, así a qué dirección te estás refiriendo? Seguí nomás, Santi, yo La espero parte eso. C, que es la parte C. Sí, No sí, sé. es que lo estoy abriendo en otra computadora. Ajá. Lo que pasa es que el código que está mostrando la pantalla no lo tengo yo completo en la página del github.com/cdc. No, este código no está, no está en el documento. Ah, ya, perfecto. No, este código es justamente quería entrar acá, vuelvo a compartir la pantalla ahora que se normalizó. Sí. Este código, que lo voy a agrandar también un poquito. Acá tenemos un ejemplo de lo de las pentadas, ¿sí? Esto es importante que se entienda porque muchas cosas se trabajan con pentadas. Lo que estamos viendo es el manual de referencia con ejemplos en R. Acá vemos, por ejemplo, este gráfico muestra el cálculo de SPI a nivel de SPI 2, ¿sí? Como lo hacíamos anteriormente, que entonces, por ejemplo, acá vemos que el SPI 2 para mayo de 2017 abarcaba los meses de abril y mayo. Y el SPI 2 para junio de 2017 abarcaba los meses de mayo y junio. Por lo tanto, siempre teníamos el dato a mes vencido. Cuando hacemos el cálculo por pentadas, 6 veces por mes tenemos datos nuevos, ¿sí? Como se puede ver, el SPI 2 para mayo de 2017 abarca los meses de mayo y abril, pero después nos corremos 5 días más y podemos calcular un nuevo SPI 2 que va desde el 6 de abril hasta el 5 de junio. Luego nos corremos una pentada más, o sea, 5 días, y arrancamos desde el 11 de abril hasta el 10 de junio y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, esta actualización frecuente nos permite tener datos 6 días por mes en vez de una vez por mes. Entonces, todas estas funciones que nosotros usamos acá, que vemos acá, son para trabajar con pentadas, ¿sí? Después, en particular, cuando usemos alguna, lo voy a detallar, pero solamente quiero que se entienda el concepto de pentadas, porque es muy importante para entender la API. No sé si alguno quiere preguntar algo ahora o podemos proseguir. Bueno, cualquier cosa me avisan. Por otro lado, van a encontrar también, ahora voy a pasar al código, que tenemos estas 3 variables, base URL, usuario default y clave default, ¿sí? Como dijimos, para consultar a un servicio hace falta construir una URL. Esta URL base es común a todos los servicios, ¿sí? Y el usuario y clave default, como vamos a ver acá, bueno, tienen un usuario que pueden usar, que es este que dice genérico, ¿sí? Esto que ven acá. Pero, bueno, lo ideal sería que soliciten un usuario por institución o un usuario por persona. Nosotros tenemos este usuario genérico que por ahora lo pueden usar. Entonces, volvamos acá. Dijimos que para consultar un servicio hay que construir una URL, ¿sí? Acá ven este cuadradito que dice URL base, que es esta URL de acá, ¿sí? Luego hay que especificar una ruta y una serie de parámetros. Todo esto está explicado para cada uno de los servicios en el manual de referencia. Por eso recalco que es importante leerlo. Acá vamos a proveer un ejemplo
¿sí? En este caso estamos, por ejemplo, para consultar las estaciones vecinas a Pehuajó, que es una estación de Argentina en la provincia de Buenos Aires, queremos buscar estaciones vecinas en un radio de 100 kilómetros. Entonces fíjense cómo se arma la URL. Tenemos la URL base, que es la variable que definimos acá arriba, una ruta base del servicio, que es estaciones vecinas, este parámetro, que indica cuál es la estación central, y este parámetro extra, que define la distancia máxima, ¿sí? También hay otro parámetro extra, que es la diferencia de elevación. En algunos casos, esos parámetros extras no están disponibles para ciertos servicios. Perdón. Se enchufó la notebook. Bien. En todos los casos vamos a construir una URL y es lo que vamos a usar para consultar, ¿sí? Pero es importante que entiendan que esta URL se forma concatenando pedacitos de información, que por supuesto, de nuevo, lo repito, todo esto está, cada uno de los servicios se encuentra explicado en el manual de referencia. Bueno, entonces empecemos con un ejemplo concreto. Geolocalizar todas las estaciones meteorológicas de Argentina en un mapa, identificar la estación Pehuajó, cuyo ID OMM es 87544, y todas las estaciones geográficamente vecinas que se encuentran dentro de un radio de 300 kilómetros. Entonces ahora sí me voy a ir al RStudio. Lo primero que voy a hacer es ejecutar el código hasta aquí. Los que tengan el RStudio sepan que con este botoncito ejecutan todos los chunks anteriores al que está indicado. Entonces ya tenemos todo el código previo definido y algunas cosas las voy a ejecutar línea por línea. Fíjense, esto por ejemplo, esta variable URL estaciones, la voy a ejecutar y voy a mostrarle lo que tiene. Fíjense que esta parte es la URL base, barra estaciones indica el servicio que voy a consultar, y barra AR indica el país. O sea, no me va a mostrar no voy a pedir todas las estaciones, sino todas las que son de Argentina. En este caso se especifica el país por el código ISO de 2 letras. Si quisiera las de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay, tendría que poner el código ISO correspondiente, ¿sí? De nuevo, para más detalles, vean el manual de referencia. Aquí voy a ejecutar el servicio, ¿sí? Acuérdense de que la función de definir servicio JSON tiene... Santi, preguntan si no podés también acá aumentar un poco la letra, el tamaño de la letra. No, sí. No. Si espera que lo encuentre. Sí. Ahí en Global Options puede ser, ¿no? En Tools. En View me parece que estaba, ¿eh? Zoom. En Zoom estaba View. En View, sí. Zoom. Ahí hay Zoom. Ahí está. Control más. A ver. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Bueno. Entonces, consumir servicio JSON tiene 3 parámetros. La URL del servicio que se va a consumir, el usuario y la clave. El usuario y la clave son siempre los mismos, ¿sí? Así que eso ya lo expliqué, no hace falta mayor aclaración que eso. Y URL estaciones es la URL que acabamos de construir, donde decimos, quiero invocar al servicio estaciones, ¿sí? Que devuelve los metadatos de todas las estaciones, pero no de todas, solo las de Argentina. Entonces, invocamos a este servicio, y ahora vamos acá a nuestro ambiente y vemos que tenemos esta variable estaciones, que es un data frame, que tiene el ID, el nombre, latitud, longitud, elevación, nivel administrativo 1,
y nivel administrativo 2. ¿Sí? Estos son los metadatos que devuelve. ¿Cuáles son los datos que devuelve? También está explicado en el manual de referencia. Entonces, en rigor, esta es la parte central e importante del ejercicio, que es consultar los datos. Una vez que uno tiene los datos, después ya los puede manipular. Ahora, acá nos dio todas las estaciones, pero nosotros nos pidieron además buscar estaciones vecinas a Pehuajó. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que consultar otro servicio, que es el de estaciones vecinas, y como dijimos antes, el servicio se consulta construyendo una URL. En este caso, la URL yo primero voy a ejecutar estas 3 líneas de código y les voy a explicar parte por parte qué es cada una. ¿Sí? Pero primero quiero mostrarle la URL. Un poco ya se los había mencionado en la figura anterior, ¿no? Pero fíjense que tenemos la URL de base, el servicio que consultamos, que es estaciones vecinas, la estación central, ¿sí? 87.544, que es esta, Pehuajó, y max distancia es el parámetro que indica el radio sobre el cual estamos haciendo la búsqueda. Entonces, una vez definido la URL, tenemos todos los datos para consumir el servicio, le pasamos usuario y clave, como en el caso anterior, acá no cambia nada, y hacemos la consulta. Entonces vamos acá, al dataframe que nos devolvió, estaciones vecinas, y vemos que tiene información parecida a la anterior. OMMID, nombre, latitud, longitud de estación, nivel administrativo 1, nivel administrativo 2, y 2 datos adicionales. La distancia efectiva que hay entre las 2 estaciones, ¿sí? Expresadas en kilómetros, entre las 2 estaciones, entre cada par de estaciones. En este caso, por ejemplo, esta es con la estación Cesareo Naredo, que es de Linta. Y esta otra columna, diferencia elevación, da la diferencia de elevación entre las 2 estaciones también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos todas las estaciones de Argentina y todas las estaciones vecinas a Pehuajó. Es decir, hasta acá, en estas líneas que yo voy a marcar, ya tenemos todos los datos para resolver nuestro problema, pero quiero enfatizar, esta es la consulta a la API, esto es lo importante. El resto que va a venir ahora es todo accesorio, es dibujar el mapa. No es lo principal. Lo importante es que sepan que ustedes siempre tienen que construir una URL, ¿sí? Y después consumir el servicio asociado a esa URL. La URL ya tiene todos los parámetros necesarios, ¿sí? Y después, bueno, proveer el usuario y la clave que van a estar definidos de antemano. Vamos a volver acá, entonces, esta primera parte es la parte esencial, donde hice hincapié. Ahora directamente lo único que hago es manipular los datos. Voy a indicar si la estación es vecina, si es la estación central, que es Pehuajó, o es otra. Y con estas líneas siguientes dibujamos el mapa, ¿sí? Y ahí están las estaciones de Argentina en verde, la roja es Pehuajó y las naranjas son las vecinas dentro de un radio de 300 kilómetros. O sea que, Santi, una consultita en el chat. Preguntan sí. si se puede hacer una URL con las estaciones alrededor de un sitio en lugar de una estación. No, por el momento el único que está definido es alrededor de un punto. Por el momento. Lo que sugiero en ese caso, como primera aproximación, es calcular el centroide de esa región y aplicar la búsqueda para el punto correspondiente al centroide. ¿Sí? Okay. Pero por el momento entonces sí se puede con longitud y latitud, podés buscar la estación alrededor de ese punto. Ah, perdón. No, ya entendí. No, pero por el momento, no. Me equivoqué, no. Es alrededor de una estación, pero podríamos implementar alrededor de un punto. Eso lo podríamos implementar. Lo podemos anotar para tener en cuenta, sí.
Dale, No, por el voy momento a son las anotar. estaciones vecinas a una estación determinada. Sí, sí. Y porque el parámetro es el ID/OMM de la estación. Bueno. Si les parece, digamos, salvo que haya algo que les trabe y no entiendan, yo sugeriría que en la medida que puedan seguir, dejar las preguntas para el final, pero de nuevo, a criterio de Dale. ustedes. Si es algo que consideran que necesitan interrumpir, háganlo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta acá en el chat. No. No, bueno. Ah, No bueno, sé. sí, bueno, pero vemos después. Dicen que estaría también bueno alrededor de un punto XY. Bueno, creo que es lo que hablamos Claro, es hace eso que un rato. hablamos recién, sí. Bueno, muy bien. Vamos al segundo problema. Buscar los valores de precipitación acumulada de 3 meses para los meses de enero a marzo de la estación Pehuajó. Utilizar un periodo de referencia 1971-2010 para ajustar una distribución no paramétrica de dichos valores. Bueno, esto parece muy complicado, pero en realidad lo de ajustar la distribución no paramétrica es como si fuera el problema que tenemos que resolver. Lo que nosotros en realidad nos vamos a focalizar primero es en obtener los datos. Una vez que obtenemos los datos, podemos ajustar la distribución no paramétrica, graficar los valores, hacer lo que queramos. Pero lo importante, de nuevo, es distinguir lo principal de lo que es accesorio. Acá lo principal es obtener precipitaciones acumuladas de 3 meses para los meses de enero a marzo en Pehuajó y en ese periodo de referencia, de 1971 a 2010. Entonces, bien. Vamos de nuevo a R. ¿Sí? Vamos a pasar aquí directamente. A ver, acá está. Nuevamente, definimos nuestra estación, que es Pehuajó, y esta variable, ancho ventana, 18. ¿Por qué 18? Si pidió 3 meses. Bueno, resulta que como habíamos dicho antes, nosotros trabajamos todo a nivel de péntadas, ¿no? Entonces, la ventana se va corriendo péntada a péntada y tiene un ancho, hay ciertos anchos de ventana que están predefinidos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, etc. También lo pueden ver en el manual de referencia. Pero hay que expresarlo en péntadas, el ancho de ventana. Entonces, como un mes tiene 6 péntadas, 3 meses tiene 18. Por otro lado, queremos el periodo 1971 al 2010, por lo cual tenemos que tener esas dos fechas, la fecha desde y la fecha hasta, convertidas al formato ISO 8601, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo sé para adivinar qué cosas tengo que poner en la URL? Bueno, no hay que adivinar en realidad. Si ustedes se fijan, todos los servicios que están listados en el manual de referencia, les explica específicamente cómo hay que hacerlo, ¿sí? Voy a ir una sola vez nomás para ilustrar, voy a volver acá, pero para que se vea y se entienda. Ven que acá tienen, por ejemplo, ruta, los parámetros, cómo es la respuesta, ¿sí? O sea, no hay que andar adivinando o acordándose cuáles son los parámetros que hay que especificar. Están bien definidos en el manual de referencia. Entonces, para este caso necesitamos indicar cuál es la estación, cuál es el ancho de ventana, fecha desde y fecha hasta. Además, lo que vamos a definir es otra cosa que es el estadístico. Recuerden que para las estadísticas teníamos promedios para la precipitación, promedios para las temperaturas y sumas para las precipitaciones, ¿no? O sea, totales acumulados. En este caso, el estadístico es la suma. También, no es el caso, pero se pueden consultar medianas, desvíos estándar, también está explicado en el manual. Entonces vamos a calcular precipitaciones acumuladas para Pehuajó,
para una ventana de 18 péntadas y en este intervalo de fechas, ¿sí? Entonces vamos a definir esto y vamos a armar la URL, que es lo importante, que es lo que nos define lo que queremos consultar. Y tenemos entonces la URL base, el servicio y todos los parámetros del servicio, ¿sí? La estación, el estadístico, el ancho de ventana, fecha desde y fecha hasta. Entonces con eso lo que hacemos es consumir el servicio. Yo primero voy a consumir el servicio y les voy a mostrar después una cosita más que es importante. Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, para el periodo 1971-0101 hasta 1971-331. O sea, 3 meses, ¿sí? Los 3 meses, digamos, pedimos anchos de ventana de 3 meses. Este es el valor de precipitación acumulada. Pero fíjense que aparecen otros anchos de 3 meses. Este es del 6 de enero al 4 de abril. Y nosotros pedimos datos nada más de que estén incluidos en los meses de enero y marzo. Entonces es por eso que después hacemos este filtrado y a este data frame buscamos solamente aquellas fechas de fin, ¿sí? Cuyo mes sea el 3, y la fecha de fin sea el día 31, es decir, cuya fecha de fin sea un 31 de marzo, por decirlo así rápidamente. Entonces, ahí sí solamente nos vamos a quedar con periodos de 3 meses que terminan el 31 de marzo. Y por consiguiente, al ser un periodo de 3 meses, van a empezar el 1 de enero. Entonces, ahora cuando vemos aquí, fíjense que tenemos todos los eneros a marzo del 71, 72, 73, etc. ¿Sí? Entonces tenemos estos valores de precipitación acumulada. Desde 1971-0101 hasta 2010, ¿sí? En este caso de enero a marzo de 2010. Entonces, esto es lo importante, eso es lo que había que extraer, esto es el uso de la API. Hasta acá es lo importante. El resto después, bueno, lo del ajuste no paramétrico es tomando estos 40 valores de precipitación, ajustar una función de distribución, ¿sí? No quisiera entrar en detalle porque me voy a ir del tema, pero les voy a mostrar el gráfico nomás. Básicamente tenemos el histograma y la curva negra es la distribución ajustada, ¿sí? Y un QQ-plot mostrando la relación que hay entre los datos de precipitación y la distribución ajustada. Nada más que eso, ¿sí? Esto no es importante, lo importante más que nada es la extracción de los datos. El ejemplo está justamente a partir de un problema real, no sé si vos te acordás, José, que lo habíamos conversado esto, ¿no? Fue a partir Sí. de eso que decidí incluir esto, porque es un problema real que hace uso de la API. ¿Está? Sí, tal cual. Así que, bueno, como ven, no es que son ejemplos tirados de los pelos, sino que son problemas reales. Bueno, hasta acá venimos bien. Lo importante es que se entienda cómo consultar la API. ¿Sí? El resto no es problema, está fuera del alcance de este webinario. Santiago, creo que hay una pregunta de Gonzalo Díaz. Sí, adelante. Gonzalo, adelante. Hace tu pregunta, por favor. Sí, quería escribirlo, pero creo mejor lo pregunto. No, porque estaba medio una consulta de ese último ejemplo que no entendía bien cuando haces la... perdón, ahora la estoy buscando. Ahí en el final cuando haces el filtro, no, dice, le haces un Louvre y Datemont al fecha guión bajo hasta, pero nosotros habíamos definido un fecha punto hasta.
Entonces no entendía cómo Porque lo estaban fecha, sí, traduciendo. sí. Bueno, buena pregunta. Fecha, estas variables son parámetros del request, ¿sí? De la URL. ¿Sí? Sí. Ahora, esto no tiene nada que ver con lo que devuelve. La columna se podría haber llamado fecha fin. O esta columna, a esta variable le podría haber puesto A y a esta variable B. ¿Por qué? Porque estas variables forman parte de la URL, de lo que yo le voy a pedir a la API. Sí. Después la API, casualmente, me devuelve dos columnas que son fecha desde y fecha hasta. Pero, Con guión bajo. con guión bajo, pero que tuvieron ese nombre de casualidad. Podría haber sido, en vez de fecha desde y fecha hasta, fecha inicio y fecha fin. Ah, ok. O sea, ese fecha hasta y fecha, bueno, el fecha hasta en este caso. Son guión nombres de bajo columna. lo saca del consumir servicio JSON. Consumir servicio JSON devuelve un data frame. ¿Sí? Es lo que yo había mostrado acá al principio. Cuando yo consumo solo el servicio, Sí. hasta acá, me devuelve un data frame que tiene OMMID, fecha desde, fecha Ahí hasta, está. variable ID y valor. ¿Sí? Entonces, como la única variable que tiene suma, porque no hay sumas para las temperaturas, es la precipitación, me devuelve la precipitación acá, que es lo que buscábamos. Ahora, el fecha desde y fecha hasta indica el principio y el fin del periodo, pero no, digamos, de casualidad tienen el nombre parecido a esas otras dos variables que yo definí al solo efecto de delimitar el periodo donde voy a hacer la búsqueda. ¿Sí? Está bien. Ese es el nombre del fecha hasta con guión, es la columna el nombre de columna de la variable Esta, claro. de este data frame, sí. Está bien. Ok. Opera sobre el data frame que devolvió consumir servicio JSON. ¿Sí? Gracias. Entonces, cuando yo hago esto, le digo, fíjate que el mes de la fecha hasta sea el 3 y el día de la fecha hasta 31. Entonces acá me quedan solamente las fechas hasta que son 31 de marzo. ¿Mm? Bien. Ok. Santi, una pequeña aclaración. Por si alguien no vio, el usuario que estamos usando se creó uno para este evento y es genérico, es el nombre del usuario. Y el password es... puedes mostrar, Santi. Ahora los muestro. Por si alguien tuvo problema, entonces, bueno, es esto. Usuario genérico y la clave es esa. Acá tenemos la URL base, usuario default que es genérico y clave es gen 141CO. Ese usuario es el que estamos usando para hacer toda la demostración esta. ¿Sí? Y después para solicitar un usuario, les voy a pasar el correíto acá al que tienen que dirigirse para después tener uno que pueden usar permanentemente. Genial, genial, Dani. Muchas gracias por eso, por la aclaración. Bien. Bueno, entonces, si les parece, pasamos al problema 3. ¿Sí? El problema 3 es, obtener las series temporales de SPI3 para Pehuajó, calculado mediante un ajuste paramétrico de precipitaciones dentro del periodo de referencia 1971-2010, utilizando el método de máxima verisimilitud sin remuestreo. Graficar la serie para el periodo 2017-2019. Bueno, a ver. Primero, olvidémonos por el momento de todo lo de máxima verosimilitud y demás. Nuevamente, identificar lo principal de lo accesorio. Lo principal es obtener los datos. Es esta parte. Lo accesorio que es graficar. ¿Sí? Eso es ilustrativo nada más. Entonces, nos piden las series temporales de SPI3, bla, 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 bla. Bueno, empecemos. Acá voy a hacer una aclaración importante porque esto es uno de los productos principales que tenemos. Nosotros tenemos 4 índices que calculamos: SPI, SPEI, deciles y porcentaje de precipitación normal. Tenemos 10 escalas, 1 mes, 2 meses,
3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 y 48 meses. Y a su vez, bueno, cada índice requiere su propio cálculo. En el caso del SPI es necesario hacer un ajuste, calcular una climatología de precipitaciones para un periodo de referencia, es lo que hacemos nosotros, para a partir de esa climatología de precipitaciones poder definir el SPI relativo a ese periodo. Entonces, como tenemos un montón de combinaciones de índices, de escalas y de métodos de ajuste, ¿sí? Como el método de ajuste que vimos acá, para ajustar una función de distribución, este es no paramétrico, acá está pidiendo un ajuste paramétrico. Nosotros, para definir toda esa serie de combinaciones, creamos lo que se llaman configuraciones, ¿sí? Entonces, este es el manual de usuario, siempre es importante volver acá. Van a ver un servicio, ¿sí? Que se llama configuraciones de cálculo para índices de sequía. Si lo consultan, van a ver que cada configuración tiene un ID, un índice, una escala. Distribución y método de ajuste son variables para definir cómo se ajusta la climatología, en el caso de que sea necesario, y periodos de referencia. Todos los índices que tenemos están basados en el periodo de referencia que va de 1971 a 2010. Entonces, volviendo al problema nuestro, nosotros lo que quisiéramos es, para resolver este problema, nos está pidiendo el SPI3 calculado en base a ajuste no paramétrico de las precipitaciones. Entonces, para saber cómo calcular cómo buscar ese SPI3, lo primero que tenemos que hacer es buscar cuál es la configuración que corresponde a la combinación de índice SPI, escala 3 meses y método de ajuste no paramétrico, ¿sí? Entonces, para ello vamos a consumir el servicio de configuraciones. Acá este servicio es muy sencillo de consumir porque no tiene ningún parámetro, solamente se concatena la URL base con el nombre del servicio, que es índice sequía configuraciones, ¿sí? Como se ve acá. Es así de sencillo. Y esto nos va a devolver un data frame con todas las configuraciones posibles. Yo primero voy a consumir este servicio para que lo vean. Fíjense que tenemos índices, tenemos el SPI, deciles y ppn, que es porcentaje de precipitación normal. Los únicos que requieren un ajuste de funciones de distribución son el SPI y el SPI. Entonces, lo que vamos a hacer, como pedimos SPI3, vamos a filtrar este data frame y vamos a pedirle que el índice sea SPI y la escala sea 3. En este caso la escala es el único caso donde está expresada en meses. Entonces, hacemos este filtrado, como dijimos, índice igual a SPI escala 3. Y nos quedan dos configuraciones. SPI3 calculado en base a ajuste no paramétrico de precipitaciones y en base a esto que dice ML sin remuestreo, es el método de máxima verosimilitud o maximum likelihood sin remuestreo. ¿Qué es el que nos pidieron ahora? El ejemplo que mostramos antes si bien no mostramos el SPI, pero ahí, digamos, hicimos un ajuste no paramétrico de las precipitaciones. Entonces, en base a esa distribución ajustada es que se calcula el SPI3. Y lo importante de todo esto es saber cuál es el ID de la configuración a utilizar. Es decir, cuando quiero calcular un índice, primero tengo que averiguar con qué configuración voy a trabajar. En este caso hay dos, elijo esta porque es lo que se pedía, ¿sí? Y procedemos. Entonces, ya sabemos que la configuración es la 43, que la estación es Pehuajó, y como nos pedían graficar el periodo 2017-2019, tenemos fecha desde y fecha hasta, ¿sí? 2017 0101 hasta 2019 1231. Nuevamente, estos parámetros no es que
uno los tiene que adivinar, sino que uno va, consulta al manual de referencia y ahí dice cuáles son los parámetros que hacen falta para poder ejecutar este servicio. Entonces, con todos esos elementos, construimos lo que es importante, que es la URL. La voy a mostrar. Fíjense que acá está la URL de base, la ruta del servicio a consumir y lo demás, la configuración, la estación y el periodo de consulta. ¿Está? Sí. Entonces, sí, Una cosita para los curiosos. Esa URL pueden copiar y pegar en el navegador, les va a pedir usuario y clave, pueden poner los que estamos usando y van a ver el JSON no como un data frame, sino como texto. ¿Sí? exacto. Mira, ya que lo mencionás, lo pruebo solamente. Era genérico la clave, el usuario, y era gen 141CO el password. Y esto es lo que devuelve. Esto es un formato JSON, ¿sí? Que esto, justamente existe la función consumir servicio JSON para que ustedes no tengan que andar lidiando con este texto, sino que directamente, cuando ejecutan el servicio, voy a ejecutar hasta acá nada más. Fíjense que lo que ven lo que le devuelve es un data frame, ¿sí? En particular, lo que necesitamos es el valor del índice, ¿sí? Tenemos el valor del dato, que es el valor de precipitación acumulada que dio origen al valor del índice, y el percentil correspondiente al valor, al dato dentro de la distribución ajustada, que es coincidente también con el percentil del SPI, en este caso dentro de la distribución normal. Entonces, fíjense además que esto nos devuelve péntada de fin y año, no nos devuelve una fecha. ¿Qué significa esto? Que este dato de índice corresponde al periodo que finaliza la primera penta de 2017. La primera penta de 2017 finaliza el 5 de enero de 2017. Con lo cual, sabiendo que pedimos un SPI 3, esto tendría que haber iniciado, si no me equivoco, octubre, noviembre, diciembre, el 6 de octubre. ¿Sí? Del 6 de octubre de 2016 al 5 de enero de 2017. Y como la verdad no es, digamos, uno no tiene que andar perdiendo tiempo en andar fijándose cuándo comienza y cuándo termina, lo que hice yo es llamar a la función fecha fin péntada y péntada año a fecha inicio para transformar esos dos campos, péntada fin y año, a una fecha que indique el final del periodo, ¿sí? O sea, este SPI va a corresponder a tal periodo, por ejemplo, al 5 de enero de 2017, al periodo que finaliza en esa fecha. Entonces, lo primero que se hace es, a partir de péntada fin y año, esto lo transforma a la fecha de inicio de esa péntada, y a partir de esa péntada de inicio, ¿sí? O sea, la primera penta de 2017 tiene inicio el 1 de enero de 2017. Por favor, Santiago, aclaremos que todo esto es accesorio a los servicios web. Ya sé que lo has hecho, pero cada tanto no está de más No, está perfecto. enfatizarlo. Es simplemente, si bien es accesorio, como dice Guillermo, también les va a ayudar a interpretar más fácil los datos, para no andar teniendo que entender qué es la primera penta de 2017. Lo voy a ejecutar directamente, las funciones son las que están detalladas antes. Una cosita quiero agregar. Esas funciones para manejar péntadas no están en la documentación que está en GitHub, pero yo tengo el código en Python. Si alguien quiere, después les paso. Me indican y les paso el código. Tal cual. Sí, se las podemos compartir. Aparte, de todas maneras, no es algo tan complejo. O sea, la primera penta de fin de 2017 es la que finaliza el 5 de enero. Ya dijimos que las pentas son en general de 5 días, salvo la última del mes.
La segunda termina el 10, la tercera el 15, el 20, el 25, el 31, como ven, esta es la última. Este dato correspondería al SPI3 de enero de 2017, el mismo que calculábamos cuando la actualización era mensual, ¿sí? Que era a mes vencido. Entonces, bueno, como dijimos antes, acá se termina la parte de extracción de los datos, ¿sí? Esto es lo importante, porque si tenemos esta serie, después graficarlo es simplemente anecdótico, es resolver el problema. Entonces, lo que es importante saber es que acá tuvimos que hacer dos cosas: obtener las configuraciones para saber cuál era la configuración de índice a consultar, y después, sabiendo esa configuración de índice, la estación y el periodo que vamos a consultar, hacemos la extracción. Esta última fila, en tal caso, es una manipulación de la creación de una nueva columna para tener una fecha asociada al índice. Y el resto, bueno, es hacer un gráfico, ¿no? Donde acá se visualiza el índice en rojo y las precipitaciones bueno, son esas barritas celestes, ¿no? Las precipitaciones acumuladas asociadas al índice. Bueno, ¿está acá todo bien? ¿Se entiende entonces? Adelante, por favor, tenemos aproximadamente 30 minutos. Bueno. No, estamos bastante bien, porque este es el último problema de demostración. Acá vamos a obtener, vamos a jugar con datos satelitales. Y en este caso vamos a obtener el SPI3 basado en CHIRP para todo el Uruguay. También vamos a buscar el SPI3 correspondiente al periodo de enero a marzo de 2019. O sea, solamente el SPI3 para ese periodo. No vamos a buscar un montón de datos como hicimos acá, sino que vamos a buscar uno solo, ¿sí? Pero si bien es para una fecha, es para un montón de puntos en el espacio correspondientes a Uruguay. Entonces, esto de nuevo, los parámetros están todos detallados en la documentación. Vamos a ir a la extracción, ¿sí? Que es lo fundamental. Y acá va a cambiar un poquitito la cosa, porque acá le vamos a tener que indicar un archivo, ¿sí? Un archivo GeoJSON que indique la zona a consultar. Voy a empezar por ahí, porque, bueno, no sé si todas las personas de la audiencia tienen manejo de datos espaciales, pero un archivo GeoJSON es un archivo que se utiliza para definir datos espaciales, ¿sí? ¿Es similar a un shapefile, que a lo mejor es más familiar? Sí. Claro, eso es otro formato, ¿sí? Para representar datos vectoriales. No sé si también se puede usar, me parece que el topo JSON se utiliza para raster, pero en este caso lo que queremos hacer es definir el contorno de Uruguay, ¿sí? GeoJSON es un formato basado precisamente en JSON. Es un formato de texto estructurado para definir polígonos y datos asociados a polígonos. Entonces, ustedes, una vez que tengan un GeoJSON que defina una zona en el espacio, o puede definir lo que se llama un multipolígono, varias zonas en el espacio, a partir de ese GeoJSON, lo que van a hacer es consultar, a pedir los datos de CHIRPS en este caso, ¿sí? Entonces, con este archivo de GeoJSON definimos la zona en el espacio. Y con fecha desde y fecha hasta van a definir el periodo temporal. Acá estamos pidiendo una sola fecha, pero podrían ser varias fechas, ¿sí? Como ya la dimensión temporal la estuvimos viendo, acá lo que quiero hacer hincapié es en la parte espacial. Vamos a pedir una sola fecha, ¿sí? Que es la fecha que finaliza el 31 de marzo de 2019. Entonces, de nuevo, vamos a armar la URL,
¿sí? La URL no incluye el archivo JSON, ¿sí? Porque para no entrar en detalle, esto se hace con otro tipo de pedido HTTP que se llama POST, y el archivo se envía de otro modo. Pero para que no se tengan que meter en eso, llaman a la función consumir servicio espacial, les pasan la ruta de dónde está ubicado el archivo. Acá en este caso está ubicado en la misma carpeta donde estamos trabajando, si no ponen el directorio completo y ya está, ¿sí? Entonces, fíjense que la URL lo que incluye es la URL base, el servicio y los parámetros. Le estamos pidiendo SPI 3 para este rango de fechas, que es una sola, y además, cuando hacemos el llamado, le decimos focalizate acá. Es obligatorio mandar una zona, ¿no? Eso sí es importante. Entonces lo vamos a ejecutar. Y ahora voy a hacer un plot en R, para que vean. Eso es lo que nos devolvió. O sea, ya con este objeto raster pueden trabajar en R y hacer todo lo que hacen con un raster, ¿sí? Bueno. Entonces, como dijimos antes, esta es la parte esencial. El raster ya lo tenemos, ya lo extrajimos, usamos la API para lo que la teníamos que usar. Todo lo demás es agarrar y hacer el mapa, ¿no? Y bueno, ahí está el CHIRPS, el SPI3 basado en CHIRPS para Uruguay, para la fecha pedida, de acuerdo a una paleta que definimos, de colores que definimos nosotros, ¿sí? Y bueno, hasta acá llega la demostración de ejercicios que, sumados a los ejemplos que hay en el manual de referencia, les puede servir como guía para usar esto. De nuevo vuelvo a resaltar que hay ejemplos hechos en Python, que los implementó todos Daniel, y esta guía, que además está hecha en R, Daniel estaba terminando de pasar estos mismos ejemplos a Python, como para reforzar un poco, dado que Python junto con R son los dos lenguajes más usados para este tipo de cosas. Y bueno, no sé si hay alguna consulta hasta acá. Hay una de Gonzalo, sí. pero básicamente pregunta si no puede sumarse a esta funcionalidad en vez de enviar un GeoJSON, si no se puede enviar un shape. Sí, el problema que tiene el shapefile, podríamos hacer que envíen un archivo zip. El problema del shapefile es que son varios archivos, ¿sí? Tenés el shape, el SHP, el SHX, el DBF. Ese es el problema. Hay que hacer varios parámetros. Pero hay utilidades para construir un GeoJSON a partir de Shape. Hay utilidades. Inclusive utilidades web donde puedes simplemente levantar tu archivo y te descarga un GeoJSON. Eso después yo puedo mandar un ejemplo muy cortito de cómo convertir un shapefile a un GeoJSON en R. Pero básicamente yo recomendaría hacer eso. La ventaja que tiene GeoJSON es que es un solo archivo, ¿sí? Que contiene toda la información. Sí, más que nada, perdón, Santiago, yo lo decía por el tema de que tal vez, como que en general, tal vez habría que pasar todo a GeoJSON, pero uno tiene como todo en Shape. Entonces, como todo ese tipo de máscaras o en general, igual. Sí, lo que... Es más complejo porque aparte habría que modificar el servicio para que adjunte varios archivos, como dijimos antes. Este tipo de servicios es distinto al anterior, donde todos los parámetros van en la URL. Entonces, yo si querés lo que después podemos hacer, por fuera del webinario, te paso un ejemplito de cómo convertir un shapefile a GeoJSON. Porque adaptarlo, la verdad que es más práctico el GeoJSON para esto. Mucho más práctico. O es un solo archivo, ¿viste? Sí, pero ¿y hay forma de
que uno abra un shape, lo transforme en un GeoJSON, pero que no tenga que generar un GeoJSON, digamos, como que transforme uno abre un shape, tiene la variable adentro en R, y que eso lo transforme a un GeoJSON, pero que no escribe un GeoJSON. No, pero es que tenés que escribirlo sí o sí, te explico, porque justamente... No, perdón, ¿por qué no avanzamos? En todo caso, eso se discute después, no es central al tema. Perdón que los apure, pero tenemos menos de media hora y no queremos tenerlos más allá del tiempo que les habíamos pedido. Está bien. Lo discutimos después, no es que no contestemos, pero discútanlo. Igual, por favor. solamente cierro con esto y lo digo en general. Para este servicio uno necesita mandar, en definitiva, un texto que defina la zona a representar, ¿sí? Y ese texto, en este caso, es un GeoJSON. No puede ser un objeto, no puede ser una variable de R. Tiene que ser un texto, del mismo modo que la URL es un texto también, es una variable de caracteres. Ese es el motivo final. Después yo, Gonzalo, te puedo pasar un ejemplo de esto para pasar un shape a GeoJSON y que puedas resolver esto en cualquier situación, ¿sí? Y Juan Bianchi dice algo que deberíamos tomar nota. Dice, sería muy útil que se pueda descargar el chip para un área mayor a una resolución más baja, para los que trabajamos con grandes cuencas. Vamos a tomar nota, Juan Nelson. Bueno, podemos ampliar el área, qué sé yo. Iremos viendo en la medida que... A ver, el tema es así, eso también es un trade-off, ¿no? Si se consulta una sola fecha, podríamos decir que se descargue en todo el área del CRC SAS. Ahora, si yo voy a hacer una consulta y voy a pedir 2 años de datos, del CRC SAS es un montón de información. Ahí es donde tenemos nuestras dudas y nuestro cuello de botella. Nosotros podríamos llegar a incrementar ese tamaño si pedimos, si la consulta tiene pocas fechas. Eso es una cosa que estuvimos hablando en su momento y lo tenemos que revisitar, pero está bien, podemos agrandarlo un poco más. No sé hasta cuándo, si querés... Adelante, sigamos y después eso se puede resolver fuera de línea con Juan separadamente. Bueno, voy a presentarles entonces un ejemplo que acá en este documento no está resuelto, pero sí tenemos el documento con una posible solución para que después se lo descarguen, tanto en R como en Python. La idea para realizar ahora es en realidad, aunque sea que lo piensen y que puedan hacer algo al respecto. No hace falta que lo completen, igual en definitiva después lo vamos a terminar viendo entre todos. Nuevamente, focalícense en lo que es la extracción de datos. Para quienes quieran hacer el ejercicio desde ya, esto es, háganlo lo quienes quieran, quienes les interesen. Lo que hay que hacer es obtener las series de SPI3 para una estación de Uruguay, Durazno es, acá tienen el ID, y las estaciones geográficamente vecinas dentro de un radio de 150 kilómetros. Los datos de SPI3 tienen que estar calculados mediante un ajuste no paramétrico de precipitaciones dentro del periodo de referencia 1971-2010. Y después el que tenga ganas de hacer un gráfico, si es que tiene ganas, no ahora, la idea nuevamente es pensar qué servicios uno tendría que consultar para resolver este problema, ¿sí? Lo de graficar y eso no importa, lo importante es eso, que tengan un espacio ahora para pensar, para revisar y no importa, no se preocupen si se traban porque esto recién lo acabamos de ver. Lo importante es que después veamos cómo separar el problema, cómo dividirlo en cositas más chicas para resolverlo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dar 10 minutos como para que lo puedan pensar, los que quieran hacerlo. Los que no quieran hacerlo no hay ningún problema, pueden ir pensando preguntas y dejándolas en el chat para que después las respondamos. Y bueno, eso por el momento. No sé si vos, Guillermo, querés decir algo. Simplemente prende el timer para que todos sepan cuándo volvemos a juntarnos. Perfecto.
Y después Dani también les va a dar la solución en Python, ¿sí? No sé si esa la tienen, eso lo vamos a mandar por mail después, ¿sí? Entonces, Bueno, bueno. hagan el ejercicio, vayan a tomar un café, un tereré, lo que quieran, y nos vemos en 9 minutos y 40 segundos. Los que quieran dejar alguna pregunta por el chat, también no hay ningún problema, ¿sí? Utilicen el tiempo para lo que quieran.
Un comentario para los que están queriendo hacer el ejercicio. Solamente decirles que fíjense que tenemos dos partes, una obtener datos del SPI 3, pero previo a eso necesitamos las estaciones vecinas, ¿no? Entonces, un poco tomando lo que vimos hasta ahora, yo primero buscaría las estaciones vecinas a Durazno y después procedería a hacer para cada una de ellas, aunque sea para una, porque el tratamiento para las demás es igual. Procedería a hacer la extracción de datos de SPI3 como ya lo vimos previamente, ¿sí? Un tip para los que por ahí están haciendo esto. No sé si las preguntas, Guillermo, ¿querés que las respondamos? ¿Empecemos a responder ahora o esperamos a que terminen los 10 minutos? Demos unos Se paró el minutos más. contador, Santiago. ¿Viste? Sí, lo saqué, está... No, sí, no sabía si el contador era para el tiempo, para el ejercicio, pero no sé cuándo... Para ¿Cómo los que se...? están en la lucha, démosles los 3 minutos y pico que quedan. Gracias por las pistas para los que no sabíamos por dónde arrancar. Y en 3 minutos, si querés, muestran las soluciones y las Respondemos las... explicás. Sí, de nuevo, acá lo importante no es graficar ni nada, sino que aunque sea, sepan hacerle pensar el problema para ver cómo arrancar. Ni siquiera hasta les diría programarlo, agarrar en un papel y decir, primero tengo que hacer esto, después aquello, ¿sí? Y saber qué servicios hay que consultar y con qué parámetros, ¿sí? Después el resto es prueba y error con el lenguaje como siempre, pero lo importante es entender a qué servicios hay que consultar y con qué parámetros, nada más. Eso es lo esencial.
Bueno, ya se cumplieron los 10 minutos. Voy a compartir nuevamente toda la pantalla. Pensé que íbamos a llegar acá un poco más holgados, pero y les iba a pedir si alguno quería sugerir alguna una solución a esto, pero como estamos con poco tiempo, lo que voy a proceder es a explicar más o menos cuál sería la solución, para después poder dar lugar a las preguntas, que ya vimos que hay varias. De nuevo, como dijimos, voy a abrir el archivo de la práctica, en este caso. Acá lo importante es la extracción de los datos, como en todos lados, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es buscar las estaciones vecinas, porque si sabemos las vecinas y la estación central, sabemos sobre qué estaciones hay que calcular el SPI3, y ya tenemos el problema resuelto. Entonces, ya sabemos cómo calcular vecinas, porque lo hicimos anteriormente. Necesitamos especificar la estación central y la máxima distancia en kilómetros, ¿sí? Entonces, construimos la URL, como hacemos siempre, ¿sí? Especificamos la URL base, el servicio, la estación central y la máxima distancia al centro. Y con esto obtenemos las estaciones vecinas, ¿sí? Esto es importantísimo. Acá está, esta es la primera parte. ¿Sí? Tenemos estas 5 estaciones vecinas, a las cuales después le tenemos que sumar Durazno, ¿sí? Para hacer la búsqueda. ¿Está bien? Yo acá lo metí en un data frame. Estas son las 6 estaciones sobre las cuales hay que hacer la búsqueda. ¿Hola? Hola, sí. Ah, perdón. No, yo lo que hice primero es cambiar en la dirección de API, en vez de Argentina, Uruguay, antes de, no sé si tiene que ver. En realidad acá no te pide estación, te pide que busques las vecinas a una en particular, porque podría ser que tengas estaciones vecinas en otro país también. Ah, ok. Yo, de hecho, primero había buscado una estación en Uruguay que tenía limítrofes en Brasil, pero por una cuestión de visualización después elegí cambiar de estación nada más, pero por eso acá lo que se pide es una estación y sus vecinas, no las de un país en particular, ¿sí? Entonces, para las vecinas tenemos un servicio específico. Entonces tenemos la estación central y 5 vecinas, ¿sí? O sea, eso es lo principal, saber sobre qué estaciones vamos a trabajar. Después de eso, lo que tenemos que hacer cuando nos piden calcular un índice es saber con qué configuración trabajamos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, como hicimos antes, buscar las configuraciones y quedarnos solos con las de SPI3. El tema es que ahora nos piden calculado en base a un ajuste no paramétrico. Entonces, el ID no es 43 como antes, sino 3. Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es para cada una de las estaciones, esto ya no voy a entrar en detalle porque nos vamos del tema y quisiera responder las preguntas. Para cada una de las estaciones, hacer la extracción de ese índice. La configuración no cambia, la fecha desde y la hasta tampoco, es 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre de 2019. Lo que vamos a tener que hacer es ejecutar 6 veces el web service para cada una de las estaciones. Del mismo modo, pero exactamente igual que lo hicimos cuando lo hicimos con una sola estación. Con la diferencia que ahora va a haber que cambiar el ID de la estación cada vez que se ejecute el servicio. Con lo cual va a haber que construir 6 URLs distintas. ¿Está bien? Esa es la clave de todo. El código lo vamos a subir al repositorio, tanto en R como en Python, para que lo puedan ver. El resto es pura cháchara, es nada más que, ¿cómo es? Nada más que hacer un grafiquito, ¿sí? Yo les muestro, es lo mismo que antes.
Buscamos las estaciones, buscamos las configuraciones, hacemos los cálculos con un ciclo for en R, acomodamos los datos y hacemos el gráfico, ¿sí? Pero bueno, no nos queda demasiado tiempo, quisiera pasar a las preguntas. A ver. Una cosa que había preguntado José respecto a criterios de faltantes para cálculos de precipitaciones acumuladas. No tengo exactamente los números acá, te los puedo pasar, pero básicamente para determinar si es posible calcular o no una precipitación acumulada, consideramos la cantidad de faltantes dentro de ese periodo y la cantidad de faltantes consecutivos, ¿sí? Creo que, por ejemplo, para un mes es 3 faltantes en total, o 3 consecutivos, algo así. Y para los demás periodos de más de 2 meses o más, también hay una cantidad máxima de faltantes total en el periodo y una cantidad máxima de faltantes consecutivos. Si hay menos faltantes que ese máximo y menos faltantes consecutivos que el segundo máximo, entonces se puede calcular y lo que se hace es descartar los valores faltantes y se hace la suma. Los valores exactos te los paso después, ¿sí? Y después, a ver, no sé, había otra pregunta. Hay una pregunta de Santiago Jiménez sobre las fechas de inicio y final. No se tiene que cambiar el periodo de referencia. La última pregunta en el chat, si querés leerla, Santiago. No, el periodo de referencia corresponde a lo que es el ajuste de la función de distribución, ¿sí? Una cosa es nosotros tomamos 1971-2010 para decir todas las precipitaciones que consideremos van a estar, cuando calculemos los índices, van a estar referidas a ese periodo, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero buscar datos de 1980 o de 2010 o de 1970, eso es solamente a efectos de extraer los datos. Lo de 1971 y 2010 es para el cálculo de la climatología de precipitaciones, que ya está hecho, ya no hay que hacer nada. Y bueno, además, hoy por hoy todas las climatologías tienen el mismo periodo, ese es lo único. No es que hay dos climatologías distintas, una de 1981 a 2020, no. Hoy por hoy es solamente eso, ¿sí? Probablemente en el futuro, cuando cierre 2020, haremos 1981-2020. ¿Sí? Lo de los faltantes, Natalia, no, eso no está en el manual de referencia. Nosotros una cosa que tenemos pendiente es hacer un manual sobre cómo se calculan los índices. Hay ¿Sí? una versión preliminar bastante completa que está en la página web, tanto en la página web del CRC-SAS, crcsas.org. No sé si, bueno, después podemos buscarla y pasarte la URL, porque en realidad la documentación que hay es sobre la API en sí misma, sobre la parte de cómo acceder a la API. La documentación técnica de cálculo no está, pero esos faltantes, por empezar, podés ver esa documentación que dice Guillermo, te podemos pasar la URL, y lo de los faltantes también, te lo pasamos lo mismo que a José. No me acuerdo acá los números, ¿sí? Pero el criterio es ese, una cantidad máxima de faltantes y una cantidad máxima de faltantes consecutivos. Otra pregunta de José Luis y vamos cerrando después de eso. Ah, sí, lo vi. No, José, tenés que bajar de a una estación por vez. Podés bajar datos de a una estación por vez, o dada una estación, además podés decirle solo quiero una variable. ¿Sí? Pero no, de muchas estaciones por vez no, porque por ahí pensá que hay 3 estaciones, 13 variables por cada estación, y serían una cantidad enorme de datos si le pones 10, 20, 30 estaciones, ¿sí? Entonces, de a una estación por vez.
Ahí Maru adjuntó esa URL con las especificaciones de cálculo. No sé si están los faltantes, si no lo pasamos después. ¿Alguien intentó hacer el ejercicio en Python o no? Si hay alguna pregunta de Python, este es el momento mientras Sí. tenemos a Daniel. ¿Les puedo enviar el código si alguien intentó? Si no, no sé, capaz no valga la pena. No, mandalo igual, Lo mandamos a todos. Te mando un comprimido acá con el código del ejercicio. Pero después vamos a poner todo vamos a compartir en algún lugar todo igual, así que... Yo estaba tratando de probar los distintas API, los distintos en Python, sí. Eso es lo que en realidad traté de hacer eso en este momento para ver cómo se consultaba. En realidad me funcionaron casi todos, pero hay uno que trato de obtener datos de una estación usando el servicio que se llama Registros Diarios de una estación chilena. Pero constantemente... sí, porque ese servicio, para este usuario en particular, como este usuario tiene acceso a todos, ese usuario no tiene acceso a los datos diarios, por lo que habíamos dicho de la política de datos. Porque esos son entonces... esa es la razón por la cual me arroja un error, dice error interno. Sí, justamente, ¿no? Para eso usted va a tener que solicitar un usuario, no sé exactamente a qué dirección de mail, y le damos acceso a los datos de Chile. Usted es del DMC de Chile, ¿verdad? Sí, de la dirección meteorológica, claro. Ahí... Bueno, le podemos crear un usuario y que pueda acceder a esos datos sin ningún problema. Ok, ¿y dónde se puede solicitar eso? Maru o Guillermo. Hay un correíto. Yo puse en el chat, pero pongo de nuevo. Por favor, Daniel, ponelo de nuevo. Es la dirección genérica del proyecto CISA. Simplemente, ¿qué información necesitamos, Santiago, para incluirlos en la base de datos? Nombre, apellido, email e institución. Perfecto, gracias. Ahí ya está el correo en el chat. Es proyecto.cisa@gmail.com. Bueno. Alejandro, ¿le subsidio este tema? ¿Hay alguien que está? ¿Es una pregunta o es que alguien tiene prendido el micrófono? Ahorita tengo 12.000, voy a cancelar 2 meses. No, me parece que es Cristian de Bolivia, lo voy a mutear. Ahí está. Bueno, creo que estamos sobre la hora. Queremos agradecerles su paciencia a todos. Para despedirnos, sí, le pido a Cecilia y Maru Escanzi, ¿estás por ahí, Maru? ¿Podés prender tu cámara si te ven esa cara sonriente? Maru, Cecilia y yo... Cámara y unas palabras, Maru, no sé, hablaste poco. No, bueno. ¿Está bien? Simplemente queríamos enfatizar que no sé si está Marinés Campos del Centro Regional. Marinés, ¿estás? Sí. Marinés, abrió Cecilia en nombre del CISA, como esto es algo conjunto con el Centro Regional de Formación. Si estás por ahí, prende tu cámara y decí lo que quieras decir. Este es el primero, espero que no te hayamos avergonzado mucho, Marinés. Perdón, antes que nada quiero pedirle que todos vayan encendiendo sus cámaras porque vamos a sacar una foto la foto final, de familia, si sí, por favor. Mientras habla Marinés Campo, que es la directora del Centro Regional de Formación y sonrían, por favor. Argentina. Bueno, solo gracias por asistir y esperamos poder seguir con otra serie de webinarios y ser lo más eficientes posibles en la inscripción y luego en nuestra página del Centro Regional de Formación vamos a poner los links a todo lo que necesiten también, además del Centro Regional. Perfecto, se les va a avisar por email dónde está todo este material. Y también si queda alguna pregunta pendiente, por favor envíenla y trataremos de responderla.
Perdón, estaba sacando la foto, por eso estaba mirando por otro lado. Pero bueno. Decí cuando esté todo listo. Bueno, a ver, ahora sonrían, lindos. ahora sí. Sacados lindos, eso es fundamental. Sonrían. Ahí está. Ya Herminia, está. vamos, la cámara. Ah, Herminia. No funciona, disculpen. Bueno, gracias. Bueno, ya la tenemos. Muchas gracias a todos. Realmente en nombre del CISA y del Centro Regional queremos agradecerles a todos. Es la primera vez, sepan tener paciencia, vamos a ir mejorando con las siguientes oportunidades, pero espero que les haya resultado interesante. Perdonen si en algún momento les pedimos postergar preguntas porque teníamos un periodo bastante limitado de tiempo, pero si queda alguna duda podemos responderlas después por otro canal separado. Cecilia, Maru, ¿quieren decir algo más? Marinés. Si no, les agradecemos a todos y espero que les haya resultado útil. También se les va a mandar la dirección donde va a estar probablemente en un Google Drive, tanto la grabación con video para que puedan seguir los ejemplos y también si quieren una versión más liviana, solamente el sonido. A todos, en nombre del CISA y del Centro Regional de Formación, muchísimas gracias. Gracias a los instructores que creo que han hecho un excelente trabajo. Gracias Santiago, gracias Daniel. Y bueno. Perdón, una palabra más. Yo sí. Quisiera también agradecer a nuestros financiadores. El proyecto CISA tiene dos financiadores particulares, el Banco Interamericano de Desarrollo y el proyecto Euroclima Plus, a quienes estamos agradecidos por permitirnos el desarrollo de todas estas actividades. Muchas gracias por recordarme eso, importantísimo. Bueno, muchas gracias, los dejamos en libertad con 4 minutos de retraso, no estuvo tan mal y será hasta el próximo. Les avisaremos sobre las próximas oportunidades. Muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto. Adiós, Gracias. un gusto. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, adiós, hasta luego, adiós. Adiós. Gracias. Bueno, Santiago, no se te cortó la internet. Bueno, por un momento sí. Yo estaba mirando el módem que me indicaba que había mala señal. No era por la notebook, era porque era todo en mi casa. Bueno, no, pensé que ibas a entrar en pánico, pero no, muy Siempre bien. se sufre, ¿viste? Que uno está así. Gracias, Daniel. Dependiendo de Gracias muchas por la cosas. ayuda. Agradezco la ayuda, sí, la verdad que sobre todo durante la charla, Dani y Guille me ayudaron muchísimo. Fue realmente invalorable eso. Haciendo por ahí, marcando cosas que yo no me había dado cuenta, ¿no? Bueno, entre todos nos ayudamos. Bueno, creo que, no sé, para ser primera vez no fue bien. Me gustó mucho la repetición varias veces de los componentes de la ruta. Creo que eso ayudó. Dani, si podemos subir, tenemos que después definir bien dónde se va a subir todo y comunicarlo. Podemos detener la grabación, quizá. Cierto.